Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a adentrarnos en un tema que estoy seguro va a dar mucho de qué hablar y a generar un montón de debate. El título que han visto seguramente ya les ha picado la curiosidad: Halil y Esla, secretos oscuros y celos. ¿Qué esconde su relación? Sí, amigos, vamos a desmenuzar esa misteriosa pareja que tanto nos fascina en las redes y, quizás, en algunas de nuestras series favoritas. Prepárense para un viaje lleno de intriga, especulación y, por qué no, un poquito de drama. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este fascinante análisis, les recuerdo la importancia de darle a ese botón de suscripción si aún no lo han hecho. No se pierdan ninguno de nuestros futuros vídeos. Ahora sí, hablemos de Halil y Esla. Para quienes quizás no los conozcan tan a fondo, ellos son dos figuras que han capturado la atención de miles de seguidores. Ya sea por su aparente conexión en pantalla, por momentos que parecen sacados de una novela romántica, o simplemente por esa aura de misterio que los rodea, su relación siempre ha sido un tema candente. Pero, ¿qué hay detrás de las cámaras? ¿Qué se esconde realmente cuando las luces se apagan y las redes sociales se vuelven más silenciosas? Hoy vamos a intentar arrojar un poco de luz sobre esos rincones oscuros y a explorar la compleja red de celos, inseguridades y secretos que podrían estar tejiendo su vínculo. Comencemos por analizar esa chispa inicial que tantos percibieron. ¿Fue algo genuino y espontáneo, o hubo una estrategia detrás? A menudo la línea entre la actuación y la realidad se difumina, especialmente cuando dos personas pasan tanto tiempo juntas en un entorno tan intenso como el de las producciones audiovisuales. Los gestos, las miradas cómplices, las publicaciones en redes sociales que parecen confirmar un romance, todo suma para crear una narrativa. Pero, ¿es esa narrativa la verdad completa? Pensemos en los momentos clave que han alimentado los rumores. ¿Recuerdan aquella entrevista donde uno de ellos se mostró inusualmente evasivo sobre el otro? ¿O aquella otra publicación donde un comentario aparentemente inocente desató una tormenta de especulaciones? Estos pequeños fragmentos son los que nos invitan a mirar más allá de la superficie. Y es aquí donde entran los secretos oscuros. Cuando hablamos de secretos en una relación, no necesariamente nos referimos a algo ilegal o terriblemente escandaloso. A veces los secretos son simplemente las partes de nosotros mismos que elegimos no revelar, las inseguridades que ocultamos o quizás las experiencias pasadas que nos han marcado y que influyen en cómo nos relacionamos en el presente. En el caso de Halil y Esla, podríamos estar hablando de cómo lidian con la presión mediática, de la existencia de otras relaciones pasadas que aún generan conflicto, o incluso de acuerdos tácitos para mantener una imagen pública determinada. Imaginen la presión de tener que proyectar una imagen de felicidad y estabilidad cuando en realidad hay dudas o miedos internos. Eso en sí mismo puede convertirse en un secreto que se guarda celosamente. Ahora hablemos de los celos. Los celos. Ese sentimiento tan humano, tan complicado y a menudo, tan destructivo. En una relación pública, los celos pueden magnificarse enormemente. Cada interacción con otra persona, cada comentario, cada me gusta en una foto puede ser interpretado de mil maneras. ¿Será que Halil se pone celoso cuando Esla interactúa profesionalmente con otros actores? ¿O quizás Esla siente inseguridad ante la popularidad de otras mujeres que rodean a Halil? Los celos no siempre son una prueba de amor, pero sí suelen ser un reflejo de las inseguridades de quien los siente, o de las dinámicas de poder dentro de la relación. Y cuando estos celos se vuelven crónicos o se manifiestan de manera descontrolada, pueden crear grietas profundas en la confianza, erosionando los cimientos de cualquier vínculo. Podríamos estar ante una situación donde los celos son alimentados por la propia industria. Piensen en las constantes comparaciones, en las especulaciones de sus seguidores que siempre están buscando la próxima pareja de ensueño. Si Halil y Esla son conscientes de que muchos esperan verlos juntos, esto podría generar una presión adicional. Quizás uno de ellos sienta la necesidad de aferrarse más al otro, o de demostrar posesividad, para calmar las aguas o para reafirmar su vínculo ante el mundo. Y en ese aferrarse sin darse cuenta, podrían estar cayendo en una espiral de desconfianza. Además, es crucial considerar la posibilidad de que lo que parece ser un secreto oscuro sea, en realidad, una estrategia de marketing. En la era de las redes sociales, la atención es oro. Generar misterio o alimentar rumores,
crear una narrativa de amor prohibido o complicado puede ser una forma muy efectiva de mantener a la audiencia enganchada. ¿Será que Alil y Esla son maestros de la manipulación mediática, o son meros peones en un juego más grande orquestado por sus equipos de relaciones públicas? Es una pregunta difícil de responder, pero que sin duda debemos tener en cuenta al analizar su situación. Pensemos también en la autenticidad. ¿Hasta qué punto lo que vemos de ellos es real? En las redes sociales, todos tendemos a mostrar nuestra mejor versión. Si esto es cierto para nosotros, imaginen la presión para figuras públicas que dependen de su imagen. Quizás lo que parecen ser celos o secretos sean simplemente momentos de vulnerabilidad que han sido sacados de contexto, o interpretados de una manera sensacionalista por los medios y por nosotros, los espectadores, que buscamos drama donde quizás solo hay vida real. Y la vida real, amigos, a menudo es mucho más compleja y menos emocionante de lo que nos gustaría creer. Otra arista interesante es la presión de mantener una imagen de pareja perfecta. En muchas culturas, especialmente en aquellas donde sus producciones tienen gran acogida, las relaciones estables y románticas son muy valoradas. Si Alil y Esla están bajo esa presión, podrían sentir la necesidad de ocultar cualquier conflicto, cualquier desacuerdo, cualquier momento de duda. Esto paradójicamente puede llevar a que los problemas se acumulen en la sombra, volviéndose más difíciles de solucionar a medida que pasan los años. Los secretos en este sentido no solo ocultan, sino que también pueden paralizar el crecimiento y la resolución de conflictos. Y no olvidemos el factor externo. Las relaciones de figuras públicas rara vez existen en un vacío. Hay admiradores fervientes, detractores y, por supuesto, otras personas que pueden sentirse atraídas. Podrían existir terceros involucrados, o exparejas que aún generan tensión. Las redes sociales nos dan una ventana a sus vidas, pero esa ventana es selectiva. Lo que vemos es una curaduría cuidadosa de su realidad. Detrás de esa fachada, podrían estar sucediendo muchas cosas que escapen a nuestro conocimiento. Consideremos, por ejemplo, la hipótesis de que uno de ellos se siente amenazado por la creciente popularidad del otro. Los celos profesionales, en el fondo, son celos. Si Alil ve que Esla está recibiendo más atención por un nuevo proyecto, o viceversa, esto podría generar inseguridades. Y esas inseguridades, si no se manejan con honestidad y comunicación abierta, pueden manifestarse en comportamientos controladores o en la creación de barreras, que a su vez se convierten en secretos. Pero, ¿y si la relación es genuina y los secretos oscuros son simplemente las dificultades normales de cualquier relación, magnificadas por la exposición pública? A veces la presión de mantener una imagen puede llevar a una pareja a ocultar sus problemas, creando así una situación insostenible. Los celos en este contexto podrían ser una señal de que uno de ellos se siente inseguro y necesita reafirmación, pero en lugar de pedirla abiertamente, recurre a comportamientos que generan conflicto. Es fascinante cómo la percepción pública puede moldear nuestra visión de una relación. Si constantemente estamos buscando indicios de problemas, es muy probable que los encontremos. Y si esperamos que Alil y Esla sean la pareja perfecta, cualquier imperfección nos parecerá un defecto grave. Este fenómeno, conocido como sesgo de confirmación, es poderoso. En resumen, la relación entre Alil y Esla es un lienzo sobre el cual proyectamos nuestras propias expectativas, deseos y a veces nuestros miedos sobre el amor y las relaciones. Los secretos oscuros podrían ser desde simples inseguridades hasta estrategias mediáticas, y los celos, un síntoma de esas inseguridades o un arma utilizada para mantener el control. Lo que sí es seguro es que la intensidad de su exposición pública les obliga a navegar por aguas mucho más turbulentas que la mayoría de las parejas. Y aquí llegamos al final de nuestro análisis, queridos amigos. Hemos intentado desentrañar algunos de los posibles misterios que rodean a Alil y Esla, explorando los secretos oscuros y los celos que podrían estar influyendo en su relación. Hemos visto cómo la presión mediática, las inseguridades personales y las estrategias de imagen pueden crear un cóctel complejo y fascinante. Al final, la verdad absoluta solo la conocen ellos, pero la especulación y el análisis nos permiten entender mejor las dinámicas de las relaciones públicas y la naturaleza humana. Espero de verdad que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya resultado tan intrigante como a mí. Me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que esconde su relación? ¿Son los celos una parte inevitable de su vínculo, o una señal de alarma? Dejen sus teorías, sus reflexiones y sus comentarios aquí abajo.
Me encanta leerlos y debatir con ustedes. La sección de comentarios es suya. Y si les ha gustado lo que han visto hoy, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compartan este contenido con sus amigos y familiares que también disfrutan de este tipo de análisis y que quizás se pregunten lo mismo sobre Alil y Esla. Y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Tenemos muchas más historias, análisis y debates preparados para ustedes. Hasta la próxima.